5 años con Ace. Todos creían que Ace estaba locamente enamorado de mí, y yo también lo creía. Hasta que descubrí que tenía un hijo de 6 años con otra. No podía creerlo. Era yo la otra mujer. Hola, ¿le importa si llevo a mi hijo? La mujer al otro lado de la mesa sonrió radiante. Vestía a la última moda y llevaba una gran bolsa transparente llena de las pertenencias de su hijo. Con la izquierda sostenía la mano de un niño y tímidamente se escondió detrás de la mujer, mirándome. Las cejas y los ojos del niño eran idénticos a los de Ace. Me quedé un poco atónito y dije con la mirada perdida, vale. Cuando recuperé el sentido, la mujer ya se había sentado con su hijo. Señorita Yuri, ¿por qué me invitó a salir? La mujer frente a mí sonrió levemente con las comisuras de los labios claramente curvadas hacia arriba, pero me dio escalofríos. De repente recordé por qué le había invitado a salir a Lena. Esta mañana, recibí una foto de un amigo que mostraba a Ace y a una mujer de compras. Ace parecía serio, mientras que la mujer a su lado lo miraba con una sonrisa. Cualquiera que viera la foto pensaría que se trataba de un caso de amor no correspondido. La voz indignada de mi amiga llegó por el teléfono. Yuri, tomé esta foto hoy de compras. Hay otra mujer junto a Ace. Por su aspecto se nota que es otra cazafortunas. Ace es excepcionalmente guapo y ahora dirige varias empresas. Durante los 5 años que pasé con Ace, siempre había mujeres hermosas a su alrededor. Aunque Ace nunca se pasó de la raya con ellas, ni siquiera les dedicó una sonrisa, soy muy posesiva y no soporto ver a otras mujeres coqueteando con Ace. Todos en el círculo lo saben. Así que cada vez que veía mujeres rodeando a Ace, buscaba la oportunidad de ahuyentarlas, y a veces incluso las invitaba a salir deliberadamente para humillarlas. Ace lo sabía todo, pero siempre aprobaba tácitamente mis caprichos. Después de colgar, le pedí a alguien que buscara el número de esta mujer y averiguara su nombre, Lena. Casualmente Lena había estado ayer en el salón de belleza de su amiga. Usando el número le envié un mensaje de texto haciéndome pasar por el salón de belleza y le pedí que nos viéramos. Yuri. La voz de Lena me devolvió a la realidad. Lena me miró fijamente y sonrió levemente. Miré a Lena frente a mí y al niño que sostenía, y me senté. ¿Es este tu hijo, Lena? Intenté mantener la calma, pero mi voz seguía temblando. Sí, Yuri, el padre del niño está ocupado. ¿Te importa si llevo al niño? Lena levantó las comisuras de los labios como si presumiera. Ignoré su sonrisa y pregunté, ¿dónde está el padre del niño? El padre del niño es el presidente de la empresa y está muy ocupado con el trabajo, así que normalmente lo cuido, pero su padre también suele tomarse un tiempo libre para jugar con él. Lena sostenía al niño en un brazo y tomaba un sorbo de café con el otro, hablando despacio y con calma. Mantuve la calma superficialmente, pero mis manos temblaban incontrolablemente bajo la mesa y tenía un mal presentimiento. ¿Cuántos años tiene el niño? La mujer respondió, espera, tiene 6 años. 6 años. Llevaba 5 años con Ace. Pero su hijo tenía 6 años. Inventé una excusa para que Lena se fuera. Sentado en el café, me sentí un poco perdido. Había demasiada información para asimilar de golpe. Ace, de quien estuve enamorado durante 5 años y casado 2, tenía un hijo de 6 años con otra mujer. Estoy un poco confundido. No puedo interpretar la expresión de Lena. ¿Sabe de mi relación con Ace? ¿Por qué el hijo de Lena se parece tanto a Ace? ¿Por qué Ace salió de compras solo con Lena? Cuando mi amiga me lo contó simplemente me puse celosa y no le di mucha importancia. Tomé mi teléfono y volví a mirar la foto que me había enviado. Sí, había un niño junto a Ace, pero su cuerpo lo tapaba casi por completo, así que no me di cuenta. Ahora que lo pienso, algo definitivamente no encajaba. Me quedé sentado en la cafetería, sin saber cuánto tiempo había pasado ni qué hacer. Ya era tarde cuando llegué a casa. En cuanto abrí la puerta, Ace corrió hacia mí, me puso las manos en los hombros y me revisó con cuidado para ver si estaba herida. Yuri, ¿a dónde fuiste? Te llamé tantas veces, pero no respondiste. Me mataste del susto. Los ojos de Ace estaban llenos de preocupación, y solo se relajó al ver que estaba bien.
Ace siempre me trataba como a una niña y nunca me dejaba salir sola por la noche. Cuando empezamos a salir, Ace no tenía tanto éxito como ahora y vivíamos en una pequeña habitación alquilada. Por aquel entonces, por muy ocupado que estuviera en el trabajo, siempre llegaba a casa a cocinarme y nunca me dejaba hacer las tareas del hogar. Siempre que tenía que viajar por trabajo, me hacía videollamadas toda la noche porque le preocupaba que me diera miedo dormir sola. Cuando regresaba de sus viajes, siempre me traía regalitos. Ace es el compañero perfecto y nunca he dudado de su amor por mí. Lo abracé con fuerza, hundiendo la cabeza en su fuerte pecho, y le dije en voz baja: Ace, ¿me quieres, verdad? Tonto, claro que te quiero. ¿Pasó algo que te hizo sentir mal? Ace notó que algo andaba mal y me devolvió el abrazo, dándome unas palmaditas suaves en la espalda. Ace siempre ha estado muy atento a mis cambios de humor. Suelo ser muy egoísta y a menudo me desquito con él, pero Ace nunca se cansa de consolarme hasta que me río a carcajadas y él queda satisfecho. ¿Cómo podía creerle a una mujer que apareció de la nada, en lugar del hombre con el que había estado 5 años? Pero, ¿y el niño? El niño sí se parecía mucho a Ace. Después de 5 años juntos, nunca le había oído mencionar que tenía un hermano. La cabeza me daba vueltas y sin darme cuenta solté la mano de Ace. El teléfono de Ace sonó en un momento inoportuno. Lo sacó, vio quién llamaba, me soltó y salió al balcón a contestar. Sentí una opresión en el pecho. Ace nunca había contestado su teléfono a mis espaldas. Yuri, tengo algo urgente que atender en el trabajo. Si estás cansado, vete a dormir. No me esperes despierto. Ace agarró su chaqueta, me besó en la frente y salió corriendo. Tenía la vaga sensación de que algo andaba mal, pero no podía pensar demasiado en ello. No quería dudar de Ace, pero el niño que Lena trajo consigo se parecía mucho a Ace. Quería preguntarle a Ace, pero temía oír algo malo de él. Llamé a un amigo y le pedí que me encontrara al mejor investigador privado. Después de colgar, volví a la cama y me dormí, pero no dormí bien y tuve muchos sueños extraños. En mi sueño, lloraba y le preguntaba a Ace sobre el niño. Ace intentó explicarme, pero me negué a escuchar. Lloré y armé un escándalo, y Ace se impacientó y se fue de casa, sin volver en mucho tiempo. Más tarde amenacé a Ace e incluso secuestré a Lena y a sus hijos, todo para recuperarlo. Por supuesto, no lo logré y mis acciones solo alejaron aún más a Ace. Al final Ace me dejó y caí en una depresión tras perderlo, hasta que finalmente me sumí. Tras despertar de estos sueños fragmentados, descubrí que ya amanecía. Aturdido cogí el teléfono y eran exactamente las 6. El espacio a mi lado se sentía vacío. Ace no había vuelto a casa en toda la noche y ni siquiera me había enviado un mensaje. Ace jamás haría algo así. Por muy tarde que trabajara, siempre me avisaba con antelación. Incluso si terminaba a medianoche, volvía a casa a dormir conmigo. Negué con la cabeza, intentando olvidar esas pesadillas. Abrí mi teléfono y vi una solicitud de amistad. Era el detective que le había pedido a un amigo que encontrara. Acepté la solicitud y le expliqué brevemente mi situación. Luego llamé a Ace, pero su teléfono sonó varias veces sin respuesta. Me senté en la cama, sin saber cuánto tiempo llevaba con la mirada perdida, cuando sonó la alerta del teléfono. Los investigadores privados son caros pero muy eficientes. Apenas había terminado de hablar cuando me envió varias fotos y un archivo, junto con una nota que decía que eran recién tomadas. Abrí el archivo que mostraba que Lena era la exnovia de Ace. Habían estado en una relación hacía 6 años, pero por alguna razón, rompieron. Tras la ruptura, Lena se fue al extranjero. Hice clic en la foto donde aparecían Ace, Lena y el niño. Ace lleva el mismo atuendo que usó hoy. El niño parece estar enfermo, acostado en la cama con los ojos cerrados. Lena se cubre la cara como si llorara, mientras Ace la consuela con ternura. Conozco perfectamente el estado mental de Ace. Me ha consolado y me ha persuadido innumerables veces de esta manera. Siempre pensé que su ternura era solo para mí, pero me equivocaba. Sentí una sensación cálida en la cara y me la sequé, pero las lágrimas seguían fluyendo, cada vez más. Sentía como si me clavaran agujas en el pecho con fuertes dolores que me recorrían el cuerpo. Ace, ¿no dijiste que me amabas?
Eres un mentiroso. Me quedé sentado en la cama, sin saber cuánto tiempo había pasado, cuando se abrió la puerta del dormitorio. Era Ace con aspecto exhausto, probablemente sin dormir en toda la noche. Cuando Ace me vio sentado allí, su rostro se llenó de pánico. Inmediatamente se sentó en la cama y me abrazó. El olor a desinfectante de hospital y una ligera fragancia me llegó a la nariz. Yuri, disculpa haber llegado tarde. ¿Me esperaste? ¡Qué idiota! Los finos labios de Ace rozaron suavemente mi cuello. ¿Acaso también abrazaba a otras mujeres así? Pensando en esto, perdí la razón, aparté a Ace con fuerza y le grité, Ace, ¿cuánto tiempo piensas engañarme? Le lancé el teléfono y las lágrimas me corrieron por la cara. Ace cogió el suyo y vio la foto con el rostro visiblemente sorprendido. Yuri, no es así, yo. Ace se quedó callado un buen rato, abrió la boca, pero no dijo nada. Explícate. Dijiste que el niño no es tuyo, dijiste que de verdad ibas a encargarte del trabajo, di algo, di algo. Jadeé con la voz entrecortada por los sollozos, y mis manos golpeaban el pecho de Ace. Ace me sujetó las manos, sujetó mi cuerpo retorcido y me abrazó. Yuri, lo siento. Quería decírtelo, pero temía que reaccionaras así que no sabía cómo empezar. Yuri, ¿puedes calmarte y escucharme? Al principio no sabía nada de este niño. Lina vino a verme hace un mes y me habló de él. Dijo que estaba en una situación difícil y que ni siquiera podía permitirse enviarlo a la escuela, así que esperaba que eso la ayudara. Yuri, ¿me entiendes? Este es mi hijo, no puedo abandonarlo sin más. Pero te quiero, nunca pensé en dejarte, Yuri. Desperté de repente. Estas palabras eran exactamente las mismas que Ace había dicho en mi sueño. En mi sueño Ace dijo que nunca me dejaría, pero después se reunía a menudo con Lina por el bien de los niños, y ambos reavivaron sus viejos sentimientos. Estaba tan celoso que hice muchas cosas terribles. Ace también me dejó. De repente dejé de llorar y recordé con atención lo que había sucedido desde que desperté. El detective me envió fotos y Ace regresó para explicarme. Incluso la forma en que Ace me abrazó fue igual que en mi sueño. ¿Qué estaba pasando? Todo parecía estar sucediendo igual que en mi sueño. ¿De verdad lo haré? Ace pensó que me había calmado, soltó mis manos, me ahuecó la cara llena de lágrimas y susurró, Yuri, fue mi culpa. No debería haberte ocultado esto. Pero créeme, me encargaré de ello. ¿No dijiste que tenías miedo de tener hijos? Traeré a Wade de vuelta y los tres podremos vivir juntos, ¿de acuerdo? Podemos volver a ser como antes, ¿no? Me reí a carcajadas. Lo que dijo fue igual que en mi sueño. Por alguna razón, empiezo a creer que mi sueño fue real. Ace, ¿sigues siendo el Ace que conozco? Si no hubiera tenido ese sueño, habría aceptado la existencia de Wade con el tiempo porque amo tanto a Ace. Creo de verdad que Ace no me dejará y que viviremos como antes. Pero Ace, tú me dejarás, estarás con otra mujer y seréis una familia feliz de tres. Te cansarás de mí y me abandonarás. Aparté a Ace y me sequé las lágrimas. Mi voz sonaba inusualmente tranquila, Ace, quiero el divorcio. Después de decirle a Ace que quería el divorcio, se puso furioso y se negó a aceptarlo. Ya ha pasado una semana y no ha vuelto a casa. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido un sueño, salvo que le pedí el divorcio. Hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué tuve un sueño tan realista. ¿Quizás Dios vio lo lastimosa que era y quiso advertirme? Lo he pensado. Ya que sé lo que pasará en el futuro, quizás pueda cambiar de estrategia y seguir estando con Ace. ¿Pero qué pasa si no puedo cambiar? Cuando pienso en mi destino en el sueño, aún recuerdo vívidamente el dolor de saltar del tejado. En el sueño intenté de todas las maneras posibles recuperar a Ace, pero Ace simplemente ya no me quería. No quiero volver a pasar por ese dolor. La mirada de asco de Ace fue más dolorosa que saltar de un edificio. Encontré un abogado que me ayudara a redactar un acuerdo de divorcio. Amo a Ace, pero creo que debería amarme más a mí misma. El abogado me entregó rápidamente el acuerdo de divorcio, y la distribución de bienes fue muy equitativa. Pensé que Ace no tendría motivos para negarse.
Llevé el acuerdo de divorcio y fui a su oficina a buscarlo. Señora, ¿qué hace aquí? La secretaria de Ace se sorprendió un poco al verme. Es cierto. Desde que nos casamos hace 2 años, no he ido mucho a la empresa. ¿Dónde está Ace? Señora, el señor Ace salió a reunirse con un cliente. ¿Por qué no va a su oficina y lo espera? La secretaria me acompañó a su oficina. Originalmente tenía pensado dejar el acuerdo de divorcio e irme, pero en el escritorio de Ace vi una foto de los 3. En la fotografía, Ace sonreía ampliamente, Lena abrazaba cariñosamente a Ace, y el niño pequeño en brazos de Ace reía con inocencia. Me quedé mirando la foto, absorto en mis pensamientos. Aunque ya había decidido renunciar a Ace, ver esa foto me hizo sentir como si me hubieran rociado con agua helada de pies a cabeza, y se me heló el corazón. Apreté las palmas de las manos con fuerza, obligándome a no llorar. No fui a casa esta semana porque fui a hacerles compañía, e incluso tomé algunas fotos. Cuando mi secretaria me vio allí, siguió mi mirada y vio las fotos. Cerró la foto rápidamente con el rostro enrojecido de vergüenza, pero su actitud profesional le permitió esbozar una sonrisa educada. Señora, soy el señor Wade. El señor Wade necesita esta foto para la escuela, pero el señor Ace no pudo tomarla, así que... No se moleste en explicármelo. Nos vamos a divorciar de todas formas. Dejé el acuerdo de divorcio en el escritorio de Ace. Dile al señor Ace que lo firme y me lo envíe. Ya no quería verlo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Ahora que lo pienso, Ace solía tener fotos nuestras en su escritorio. No importa, no pasa nada. Es normal que una familia de 3 se tome fotos juntos. Cuando dejé la empresa, me dolía el corazón. Fui a un centro comercial cercano a comprar algo para distraerme. Envuélveme esto. Ace, qué bien. Una voz femenina sonó al mismo tiempo que la mía. Me giré y vi a Ace sosteniendo a la niña y siguiendo a Lena, sonriendo ampliamente. Esa voz femenina de hace un momento era la de Lena. Ace, qué cariño. Ace también me vio claramente y su sonrisa se congeló. Qué coincidencia, dijo Lena, sonriéndome aparentemente ajena a mi relación con Ace. Ignoré a Lena y miré fijamente a Ace. Ace colocó al niño junto a Lena y se acercó a mí. Lena, este es Yuri, de quien te hablé. Ace intentó tomarme la mano, pero quizás porque el niño estaba presente me soltó. Retrocedí un paso para distanciarme. Señor Ace está de buen humor, se está tomando un descanso del trabajo para ir de compras con su familia. Yuri, vamos a casa y te lo explico. Ace les dio la espalda a Lena y al niño y me susurró, no pasa nada. Ya envié el acuerdo de divorcio a tu oficina. Una vez que lo firmes, no tendremos más contacto. Puedes elegir estar con quien quieras, y a mí ya no me incumbe. Yuri, deja de hacer berrinches. Ace suspiró e intentó agarrarme la mano. Me rehuí. No me toques, me das asco. La escena ante mis ojos era demasiado dolorosa para soportarla, y las palabras que salieron de mi boca fueron involuntariamente duras. Como provocado por la palabra repugnante, Ace se agitó. Deja ya de tonterías. Durante todos estos años, siempre te he seguido la corriente. No puedes entenderme solo por esta vez, dije con desdén. ¿Entiendes? ¿Entiendes que mi esposo tiene un hijo con otra? Justo cuando estaba a punto de hablar, Lena habló primero. Yuri, lo siento. Fui yo quien encontró a Ace primero. Si quieres culpar a alguien, échame la culpa a mí por no tener suficiente dinero para mantener a Wade. De lo contrario, jamás habría perturbado la armonía de tu familia. Mientras Lena hablaba, sus ojos comenzaron a enrojecerse y su voz tembló ligeramente. Mi madre solo me tuvo a mí, no tengo hermana, así que no me llames hermana. Nunca he sido de los que tienen piedad con las mujeres. Aunque llorara de verdad, no me afectaría en absoluto. Dije con frialdad que ya que diste a luz en secreto, deberías haberte preparado adecuadamente y no haberte presentado ante nosotros. Ahora nos estamos divorciando. ¿Estás feliz ahora? Lo siento, no quise interrumpir. Pensé que te gustaba Wade igual que Ace. En ese caso, me llevaré a Wade.
Lena intentó apartarlo. No pasa nada, Lena. No es tu culpa. Wade también es mi hijo, y soy yo quien debe asumir la responsabilidad. Ace se acercó a Lena, le dio unas palmaditas suaves en la espalda y la consoló. Se giró hacia mí con una expresión desconocida que nunca antes había visto. Yuri, basta. Eres un adulto. Cuida tu lenguaje delante de los niños. Mala mujer, intimidas a mi mamá, te odio. El niño vio a Lena llorando y corrió hacia mí, azotándome con los puños. Aunque era joven, era sorprendentemente fuerte y los golpes me impactaron con tanta fuerza que me estremecí de dolor. Sin darme cuenta, le di una patada suave al niño, y de inmediato cayó al suelo y empezó a llorar. Su llanto era muy agudo. Al ver esto, Lena dejó de llorar y corrió rápidamente a ayudarlo a levantarse y lo abrazó. Yuri, sé que me odias. Si estás enojado, solo golpéame. Pero Wade todavía es un niño. Por favor, no descargues tu ira en él, dijo Lena con tristeza, mordiéndose el labio y bajando la mirada, mirando al niño en sus brazos con expresión de impotencia. Basta, Yuri. ¿Ya has tenido suficiente? Sé que estás siendo terco, pero golpear a un niño tan pequeño es ir demasiado lejos. Ace apretó los labios con fuerza y me miró con enojo. Era la primera vez que Ace perdía los estribos conmigo. En los 5 años que llevábamos juntos, nunca había visto esta faceta de él. Él me golpeó primero. Ya basta. Quizás me sobresaltó el arrebato de Ace, y mientras intentaba explicarle, Ace me interrumpió. Ace se acercó rápidamente a Lena, la ayudó a ella y a la niña a ponerse de pie y las escondió detrás de él. Observé la escena amorosa del padre y la madre con su hijo y de repente sonreí. Actúan como si yo fuera quien destruyera a su familia. ¡Qué pareja tan amorosa! Es tan conmovedor. Después de decir eso, ignoré la expresión de enojo de Ace y me giré para contárselo al dependiente. Envuélvele esto a la dama, yo invito. Es un regalo de bodas. Te deseo mucha felicidad. Le sequé el hombro a Ace y me fui. Después de verlo en el centro comercial la última vez, volví a tener pesadillas todas las noches. Soñé que secuestraba a Lena y a sus hijos, que Ace me miraba con odio y que saltaba de un edificio. Estos sueños me dificultaban conciliar el sueño y mi estado mental empeoraba cada vez más. Un amigo me recomendó a un médico de medicina tradicional china, y me dijo que fuera a verlo. Solía pensar que todos los médicos de medicina tradicional china eran ancianos, pero nunca imaginé que el médico que me recomendó mi amigo sería Gus, compañero de cuarto de Ace en la universidad. Cuando estaba en la universidad, solía acompañar a Ace a clase, así que había visto a Gus muchas veces. Al verme, Gus se sorprendió un poco al principio, pero luego puso su sonrisa habitual y me saludó. Me tomó el pulso y me recetó una medicina. ¿Por qué no estáis contigo? Gus me dio un vaso de agua y preguntó. No quise responder, así que cambié de tema. ¿No estudiaste finanzas en la universidad? ¿Cómo terminaste siendo practicante de medicina tradicional china? Mi familia ha practicado la medicina tradicional china por generaciones. Estudié finanzas en la universidad, solo por curiosidad. Ahora me he hecho cargo del negocio familiar. Gus se dio cuenta de que no quería hablar de ello. Cambió de tema. Me dio algunos consejos y me llevó a casa. Al llegar, estaba hirviendo la medicina que Gus me había dado en una bolsa grande cuando oí que se abría la puerta. Pensé que era un ladrón, así que cogí un cuchillo de la cocina y me acerqué en silencio. Yuri. Era la voz de Ace. Llevaba tanto tiempo sin estar en casa que mi primera reacción fue pensar que había un ladrón. Sonreí con ironía, dejé el cuchillo y caminé hacia la sala. Ace sostenía mi té con leche favorito. Esta tienda de té con leche es muy popular, y cada vez que quiero tomarlo, tengo que hacer cola un buen rato. Yuri, te traje tu favorito. Ace se acercó y me puso el té con leche en la mano. Todavía estaba caliente. Arrugó la nariz. ¿Por qué huele a medicina china en casa? ¿Estás enfermo? Ace se inclinó, me tocó la frente con la mano y me miró directamente a los ojos. Parecía que últimamente había tenido demasiadas pesadillas con Ace, así que me distancié un poco y me resistí un poco a su contacto. Ace percibió mi rechazo y suspiró,
Yuri, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya deberías haberlo superado. Bajé la cabeza y evité su mirada. ¿Volviste para decirme que quieres el divorcio? Yuri, sabes que te quiero. No me divorciaré de ti. La cálida mano de Ace me acarició el rostro mientras susurraba suavemente. Pregunté qué pasa con Lina y los demás. ¿Qué pasará con ellos? Ace simplemente dijo, Wade no se ha sentido bien últimamente y Lina no puede cuidarlo sola. En cuanto Wade se sienta mejor, lo traeré a casa, ¿de acuerdo? ¿Por qué debería criar al hijo de otra persona? No soy una santa. Aparté la mano de Ace de un manotazo un poco agitada. Yuri, lo he pensado mucho y esta es la mejor solución. Por favor, escúchame e intenta comprender. Ace terminó de hablar y se acercó a abrazarme. Sintiendo su abrazo perdido, inconscientemente extendí la mano y le devolví el abrazo. Ace sintió mi respuesta y su voz se volvió mucho más suave. Lo sabía, Yuri es el más comprensivo. Gracias por entender, Yuri. Ace, lo olvidaste. Te lo subo. Ace entró sin cerrar la puerta, y Lina estaba en la entrada, sosteniendo la misma taza de té con leche que Ace me acababa de traer. ¿No te dije que esperaras en el coche? ¿Por qué subiste? Ace me soltó y le gritó a Lina con impaciencia. Vi que olvidaste tu té con leche, así que te lo subí. Lina se mordió el labio ligeramente y miró a Ace con ojos inocentes. ¿No te dije que lo tomaras? Ve a esperar en el coche. Ah, era para mí. Perdona la molestia, Yuri. Lina me dedicó una dulce sonrisa, me saludó con la mano como si presumiera, luego se dio la vuelta y se marchó. No podía creerlo. Aparté la mano de Ace de mi cintura y la ira que se acumulaba en mi interior se encendió. ¿Por qué te esperaba Lina en el coche? Acabas de volver para ver si seguía viviendo en tu casa. ¿Quieres que me vaya ya y les haga sitio a los tres? Llevaba agua de a casa desde el hospital y vi tu té con leche favorito. Lo compré pero tenía miedo de que se enfriara, así que te lo traje. Yuri, no montes un escándalo. Ace frunció el ceño impaciente. ¿Busco problemas? Ace, ¿por qué no te miras ahora mismo? Nunca te has comportado así. La expresión impaciente de Ace me dolió como si hubiera vuelto al sueño donde me odiaba. Antes, siempre que te enojabas, recordabas el pasado. Yuri, la gente cambia. ¿Cómo se supone que debo afrontar esta situación ahora? ¿Obligué a Lina a tener un bebé? ¿De verdad crees que ya no sufro? He estado intentando resolver esto. Por favor, no me causes más problemas, Yuri. Los finos labios de Ace se apretaron en una línea recta, su expresión cada vez más sombría. Tu solución es no volver a casa durante 1 mes y medio y pasar todos los días con ellos, ¿verdad? Creo que intentas deshacerte de mí. Miré a Ace a los ojos, sintiendo un nudo en la garganta que era incómodo y doloroso. Yuri, ¿puedes no hablar con tanta dureza? Dije desde el principio que no te dejaría. Ahora te comportas como una arpía, armando semejante escándalo. ¿Cómo se supone que siga viviendo contigo? Ace apartó la mirada de mí, con la voz baja y ronca. Si no puedes seguir viviendo, entonces vete. Dije que firmaras los papeles del divorcio y no tendríamos nada más que vernos. En un instante perdí la cabeza, agarré la taza que estaba a mi lado y se la tiré. La copa se rompió con un estruendo a los pies de Ace. Eres completamente irracional. Todos estos años, te he malcriado muchísimo. Ace me miró, soltó esa frase y dio un portazo al salir. Ignoré deliberadamente el incidente reciente, terminé mi medicina y me fui a la cama. Debo admitir que la medicina que me recetó Gus fue bastante efectiva. Me acosté en la cama y pronto me entró sueño. Justo cuando estaba a punto de dormirme, unas manos me atrajeron de repente hacia mí en un abrazo familiar. Era Ace. Apretó los brazos con la barbilla apoyada en mi cabeza, sus manos tanteando mi cuerpo. Yuri. La voz de Ace era ronca y baja, sus labios rozando constantemente mi cuerpo. Te extraño mucho, Yuri. Sé lo que intenta hacer. Cada vez que me enojo y Ace no puede calmarme, se me pega y me pide lo que quiere. Esta táctica es despreciable, pero a mí me funciona de verdad.
Siempre me siento mucho mejor después de que termina y lo perdono. Pero esta vez es diferente, Ace. Empujé el pecho de Ace con ambas manos, pero mis fuerzas eran demasiado débiles. Las manos de Ace recorrieron mi cuerpo, y mi camisón ya estaba medio quitado. Mis lágrimas caían como un grifo mal cerrado. Ace, que seguía moviéndose, sintió que algo andaba mal y se detuvo. Lo siento, Yuri. Los ojos de Ace brillaron y me abrazó, secándome las lágrimas con besos. Yuri, deja de ser tan terco. Traeré a Wade de vuelta en un rato y volveremos a ser como antes, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de Lena? Lena. Ni siquiera consideraste dejar que Lena viviera sola. Lena jamás aceptaría que Wade la dejara. Me di la vuelta sin mirar a Ace. No, Yuri, lo he pensado bien. Le daré dinero a Lena para que pueda vivir bien. Ace, ¿de verdad conociste a Lena por Wade? ¿La habrías conocido de no ser por Wade? Yo. Seguirás viéndola. No puedes dejarla ir, Ace. Yuri, no. Te amo. Ace explicó frenéticamente. Ace, no lo niegues. Te los daré, ¿no? No me tortures más. Solo firma los papeles y podrás estar con ellos. Cerré los ojos con fuerza, sentía una opresión en el pecho. No lo permitiré, Yuri. No dejaré que te vayas. Ace frotó su cara contra la mía, y me abrazó fuerte por detrás. Puedo quedarme, pero tienes que soltar a Lena. Yo tampoco quiero a Wade. Yuri, ¿puedes dejar de complicarme las cosas? De ponerte en una situación difícil. Les das dinero para que puedan irse y volver a su vida anterior. Eso te pone en una situación difícil. Pero Wade es mi hijo. No puedo abandonarlo. Me da miedo el dolor, así que le pregunté a Ace si podíamos no tener hijos después de casarnos, y aceptó, diciendo que de todas formas no le gustaban. Pero ahora me dice que Wade es su hijo y que no puede abandonarlo sin más. El teléfono de Ace volvió a sonar en el momento más inoportuno. Dudó un momento y luego contestó la llamada. La voz ansiosa de Lena llegó por el teléfono. Ace, Wade tiene fiebre otra vez. ¿Qué hacemos? No te preocupes, voy enseguida. Ace recogió su ropa e intentó irse. Ace, ¿puedes quedarte? Hace mucho que no pasas tiempo conmigo. Le supliqué tirando de la ropa de Ace. Ace se quedó atónito y me frotó el pelo. ¡Qué tontería! Wade tiene fiebre. Lo llevaré al hospital y vuelvo enseguida. Espérame. ¿Por qué no le dices a tu secretaria que los lleve o llamas una ambulancia? ¿Por qué tienes que ir tú mismo? Lena está muy preocupada por Wade. Tendrá miedo y no sabrá qué hacer. Ace intentó abrirme las manos, pero me aferré con más fuerza. ¿Y yo? Me has dejado en casa más de una vez desde que aparecieron. Yo también tendré miedo. Ace, soy tu esposa. Ace le acarició la frente y suspiró. Yuri, pórtate bien. Vuelvo pronto, solo 1 hora, ¿de acuerdo? Ace, si te vas esta vez te pediré el divorcio. Agarré la ropa de Ace con amargura por dentro. En realidad, todavía lo amaba con todo mi corazón y no quería que se fuera. Este fue mi último intento. Si Ace se quedaba esta vez, volvería a ser como antes. Incluso podría aceptar que trajera de vuelta a Wade. Mientras Ace se quede, haré lo que sea. Yuri, ¿puedes dejar de causar problemas? Ya no eres un niño. Tras decir eso, me abrió la mano apretada y se fue a toda prisa. Me dolía tanto la garganta que me dolía, y sentía como si una mano gigante me apretara el pecho, dificultándome la respiración. Ace, después de todo, los elegiste tú. Ace. Ace me mintió otra vez. Me senté en el borde de la cama, esperando desde el anochecer hasta el amanecer, pero seguía sin regresar. Sonreí con ironía. De hecho, fue mi culpa por ilusionarme. Después de 5 años, conocía a Ace demasiado bien. Su amor e indiferencia eran evidentes. Quizás debería haberme ido hace tiempo. Me levanté, recogí mis cosas y, de repente, me dieron ganas de volver a mi pueblo a ver a mi madre. Le encargué el divorcio a un abogado y compré el primer vuelo a casa.
Cuando casi estaba en la puerta, le dije a mi madre que había llegado. Salió corriendo emocionada, me quitó el equipaje de las manos y sonrió de oreja a oreja. ¿Por qué no me dijiste que tu hija iba a volver? Mamá miró hacia atrás. ¿Por qué no está Ace? ¿Está muy ocupado con el trabajo? Forcé una sonrisa y fingí ser despreocupada. Mamá, Ace y yo nos vamos a divorciar. La expresión de mi madre cambió un poco y enseguida me agarró la mano. Si quieres el divorcio, divórciate. Deja a mi querida hija. Es su pérdida. Sentí una punzada de tristeza. Todos los agravios que había estado guardando durante los últimos días parecieron estallar en ese instante. No pude contenerme, me picaba la nariz y las lágrimas fluían sin control. Mamá me abrazó y me dio una suave palmadita en el hombro. Sin darme cuenta había pasado una semana en mi pueblo, y durante toda esa semana, había logrado dejar de pensar en Ace. Pero por alguna razón, mi condición no mejoró. No tomé la medicina que me recetaron y empecé a tener pesadillas todas las noches, reviviendo el día que salté del edificio. Perdí 2,5 kilos en una semana. Al ver que estaba mal, mi madre insistió en arrastrarme a casa del vecino. Dijo que el médico que se había mudado recientemente era muy amable. No pude discutir con mi madre, así que me arrastró hasta la puerta del vecino. Cuando se abrió la puerta, vi una cara conocida. Era Gus. Inconscientemente sentí que Ace lo había enviado a vigilarme, así que me di la vuelta y quise irme. Pero Gus habló primero. Yuri, ¿cuánto tiempo sin verte? Gus, ¿conoces a mi hija? Mi madre le habló con familiaridad a Gus, quien asintió levemente y me miró fijamente. Me quedé en la puerta de la casa de Gus, sin decir nada, solo con la mirada fija en el suelo. Mi madre me apretó la mano suavemente, indicándome que dijera algo. Inventé una excusa para hablar con Gus a solas y mandé a mi madre a casa. ¿Te envió Ace? Gus seguía en la puerta escuchándome. Si lo hizo, dile que se acabó lo nuestro. Está perdiendo el tiempo. Gus me escuchó, sonrió, y el sol brilló en su cabello. Yuri, vine a relajarme. No tiene nada que ver con Ace. Me sentí un poco incómodo y me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Gus vio que estaba un poco nervioso y me invitó a su casa. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. La casa de Gus tenía una decoración sencilla, y la paleta de colores blanquecino hacía que la pequeña habitación pareciera ordenada y acogedora. ¿Cómo terminaste de vacaciones aquí? Tenía un poco de curiosidad, ya que Gus había estado ocupado atendiendo pacientes hace solo unos días. Tuve una pelea con mi familia, así que vine a descansar un rato. Gus me dio un vaso de agua tibia y se sentó frente a mí. Me reí entre dientes. Eres tan viejo y todavía peleas con tu familia. Por lo que acabas de decir, ¿no te peleaste también con Ace? Gus me miró fijamente, sonriendo levemente. Sí, me estoy divorciando. Evité la mirada de Gus y bajé la vista hacia mi taza. Tu tía dijo que últimamente has estado muy mal. Me pidió que fuera a ver cómo estabas. Gus dejó de mirarme y suavizó el tono. Un poco. Le conté a Gus lo que había pasado recientemente, incluyendo a Lena y al niño. Gus habló conmigo un buen rato e incluso me hizo acupuntura. Desde entonces mi mamá solía invitar a Gus a cenar. Al principio mi mamá cocinaba, pero después Gus insistió en demostrar sus habilidades y cocinar para nosotros. Sorprendentemente la comida de Gus era deliciosa, y poco a poco, la cena pasó a ser responsabilidad de Gus. Me lo pasé genial con mi madre y Gus. Antes de cenar, íbamos juntos al supermercado. Lavaba las verduras mientras veía a Gus cocinar. Pasamos casi 3 meses así, en silencio y en paz. Durante ese tiempo me enteré de que Gus todavía quería dedicarse a las finanzas, pero su familia no estaba de acuerdo. Su padre se enojó y lo obligó a quedarse en casa para reflexionar sobre sus acciones, pero Gus huyó. No estaba de vacaciones. Cuando me enteré, le di largas a Gus. El tiempo vuela, y hace tiempo que no tengo esos sueños, ni pienso en Ace. Durante este periodo, el abogado me enviaba mensajes con frecuencia para mantenerme al tanto del proceso de divorcio.
Dijo que Ace se negaba a comparecer ante el tribunal y tras ser obligado a hacerlo, se opuso rotundamente alegando que no teníamos ningún conflicto matrimonial. Más tarde presentó pruebas sobre Lina y los niños, pero Ace seguía negándose a admitirlo, alegando que incluso si así fuera, no se divorciaría de ella. Pero la ley no le favoreció a Ace y al final el tribunal le concedió el divorcio. Por fin respiré aliviado. Ace y yo llevábamos 5 años juntos, así que nuestro círculo de amigos era, por supuesto, inseparable. Varios amigos hablaron conmigo, diciendo que Ace me había estado buscando desesperadamente últimamente y preguntándome qué pasaba. Ace me llamó en medio de la conversación y bloqueé inmediatamente todos sus contactos. Como ya se acabó, no nos volveremos a ver. Ese día, Gus y yo salimos a caminar después de cenar como siempre. Pero a la entrada del callejón, vimos un coche familiar. Era Ace apoyado en la puerta con aspecto exhausto. Al verme los ojos de Ace se iluminaron y rápidamente se acercó y me tomó la mano. Yuri, por fin te encontré. Ace me miró profundamente, sus ojos almendrados y estrechos parecían brillar con profundo cariño. Intenté apartar la mano, pero Ace la sujetó con fuerza. Gus me jaló hacia atrás y me dijo con frialdad, Ace, contrólate. Ace vio a Gus y entrecerró los ojos, su mirada alternando entre Gus y yo. Gus. Salí de detrás de Gus y le hice señas para que pasara. Había algunas cosas que necesitaba hablar con Ace a solas. Gus se alejó mirándome, y yo le di una mirada tranquilizadora. Después de que Gus se fuera, Ace dio un paso adelante, me abrazó y apoyó la barbilla en el hueco de mi cuello, frotándomelo. Susurró suavemente, Yuri, sé que me equivoqué. Vuelve. Usé todas mis fuerzas para intentar apartar a Ace, pero no pude soltarme. Dejé caer las manos y me dejé abrazar, hablándole con frialdad, Ace, estamos divorciados. Estoy bien sin ti. Por favor, no me molestes más. No nos vamos a divorciar. Yo no lo acepté, Yuri. No me dejes. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. ¿Sabes qué? Sin ti, estoy hecha un desastre. Tu sombra está por toda la casa. Puedo verte, pero no puedo tocarte. Sueño todas las noches con lo que pasó entre nosotros, pero al despertar no estás. Te extraño mucho, Yuri. Por favor, regresa a mí. Volvamos a como éramos. Me abrazó con más fuerza, como si quisiera incrustarme en su pecho. Ace, te di una oportunidad, pero aún así te fuiste. Fue tu decisión. Ace levantó la vista, me tomó la cara entre las manos y me explicó con seriedad, Yuri, ¿sigues enfadado por aquella noche? Lo siento, pero el peso suele dar fiebre, y si no me apresuro a venir a tiempo. No te molestes en darme explicaciones. Ya no estoy enojado. Ya no te amo, Ace. ¿No lo entiendes? Mi voz era monótona y serena, mi mirada fríamente fija en Ace, sin ninguna emoción. Los ojos de Ace estaban inyectados en sangre y sus manos, que me sujetaban la cara, temblaban ligeramente. ¿Es Gus? ¿Es por el que te divorciaste de mí? Te gusta y ya no me quieres, ¿verdad? Justo ahora tú también. Ace. Lo interrumpí con frialdad. ¿Por qué no lo entiendes? Ace, me has estado abandonando de principio a fin. Elegiste a Lina y al niño, y yo te lo he dado todo. ¿Qué más quieres? Yuri, yo no los elegí. Te hice caso. Dale dinero a Lina. Yo tampoco quiero peso. Solo te quiero a ti, solo a ti. Por favor, vuelve conmigo. No me dejes. Ace estaba pálido con los ojos rojos y me miró suplicante. Antes, lo habría perdonado de inmediato cuando se veía así. No soportaba ver a Ace sufrir. Sentía lástima por él y no podía evitarlo. Pero ahora me siento tranquilo por dentro y ver a Ace así me da ganas de reír. Aparto las manos de Ace, doy un paso atrás y lo miro con frialdad. Ace, acepta la realidad. Se acabó lo nuestro. No vuelvas a buscarme. Después de decir eso me di la vuelta y me alejé, pero oí a Ace gruñir suavemente detrás de mí. Yuri, te lo demostraré. No te dejaré ir. No había caminado mucho cuando vi a Gus apoyado en la pared de la esquina,
esperándome en silencio. Dejé de lado mi expresión fría, sonreí y le di una palmadita a Gus en el hombro. Vámonos a casa. Después de que Ace se fuera, pensé que entendería que de verdad quería terminar con él. Pero regresó al día siguiente. Ace se paró frente a mi casa con un ramo de tulipanes rosas y mi pastel de chocolate favorito, atrayendo la atención de los vecinos. Mi mamá lo vio en la puerta, golpeándolo con una escoba para ahuyentarlo, pero él simplemente se quedó allí parado. Di un paso adelante para detener a mi mamá. Ace me vio venir con los ojos brillantes. Yuri, ¿estás aquí? Ace levantó el pastel de chocolate y agitó la caja en su mano, expectante. Compré tu pastel favorito y tus tulipanes favoritos. Me acerqué a Ace y suspiré. Ace, ¿qué haces aquí otra vez? ¿No te expliqué bien ayer? Yuri, envié a Lena y a Wade al extranjero. No los volveré a ver. No te preocupes. Vuelve conmigo. Volvamos a nuestra vida anterior, ¿de acuerdo?, dijo Ace en voz baja, entregándome el pastel que tenía en la mano. Ace, hablo en serio. Ya no te quiero. Lo miré fijamente con el rostro serio, diciendo cada palabra lentamente. El cuerpo de Ace se quedó paralizado, su sonrisa se endureció, su mano aún sostenía el pastel que estaba a punto de darme. Empujé el pastel sin mucha fuerza, pero cayó al suelo con un golpe sordo. Ace, ahora tengo una nueva vida. Espero que puedas seguir encontrando tu propia felicidad. Después de decir eso, ignoré la expresión de Ace y arrastré a mi mamá de vuelta a casa. Lo digo en serio. Aunque Ace me hizo daño, creo que su amor por mí en el pasado era genuino. También espero que sea feliz. Ace no fue tras ella. Se quedó allí como si hubiera perdido el alma. Tras lo que pareció una eternidad, se fue dejando atrás el ramo de tulipanes y el pastel de chocolate. Los días siguientes fueron tan tranquilos como antes, salvo que Ace aparecía de vez en cuando, pero ya no me molestaba. Se quedaba parado en la puerta, mirándome en silencio. Yo fingía no verlo pensando que quizás se olvidaría después de un rato. Fue Lena quien vino a verme, lo cual me sorprendió porque Ace dijo que ya se habían ido del país. Lena estaba en mi puerta con su hijo, llorando y rogándome que soltara a Ace. Gus temía que Lena me hiciera daño, así que se paró frente a mí para impedirlo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Ace apareció de la nada y apartó a Lena. Lena se negó a irse insistiendo, Yuri, deja a Ace en paz. No lo molestes más. El niño se asustó y empezó a llorar. Para ser sincero, este niño da mucha lástima. Nunca ha hecho nada malo, solo que nació en circunstancias que no pudo elegir. Antes de que pudiera decir nada, Ace gritó, Lena, ¿alguna vez pararás? No me casaré contigo y no tiene nada que ver con Yuri. Soy yo quien no quiere casarse contigo. Lena no le creyó y dijo que yo estaba impidiendo que los tres estuvieran juntos como familia, y que le había robado el padre a Wade. Lena quería correr hacia mí y golpearme. Gus se puso en marcha rápidamente y me jaló detrás de él. Ace pareció enfurecerse por lo que vio, agarró a Lena por la muñeca y se la llevó a rastras. Más tarde un amigo me dijo que Ace había sacado a Lena del país a la fuerza. Pero ya no es asunto mío. Ese día Gus estaba cocinando y me pidió que sacara unos cubitos de hielo del refrigerador. Cuando abrí el refrigerador, lo vi lleno de flores rosas, como un mar de flores, deslumbrantes y brillantes. Me impactó la escena en el refrigerador. Me giré y vi a Gus arrodillado con un ramo de flores en la mano. Yuri, ¿quieres ser mi novia? Salí de mi asombro, Gus, acabo de casarme. ¿Me das un poco de tiempo? Gus me tomó la mano y la sostuvo con suavidad. Te esperaré. Esperaré lo que sea necesario. Le sonreí a Gus, miré por la ventana y vi que el sol brillaba con fuerza.